Grupo Sucarmex, endulzamos tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el azúcar que consumimos día con día? Aquí te lo explicamos. Esta es la caña de azúcar que orgullosamente producimos en el Higo Veracruz. Saccharum officinarum. Es una planta con origen de Nueva Guinea, se cultivó por primera vez en sureste asiático y la India occidental alrededor del año 327 a.C., a México llegó en la época de la conquista en el año de 1522, y fue así como la primera plantación se llevó a cabo en el estado de Veracruz, instalándose posteriormente los primeros ingenios azucareros en las partes cálidas del país como parte de la colonización. Y fue hasta el siglo XVI que se introdujo en la Huasteca veracruzana y potosina. Ahora hablaremos un poco de su fisiología. La caña de azúcar se constituye de la siguiente manera: raíz. Tiene un tipo de raíz fasciculada, son delgadas y muy ramificadas, constituye la parte subterránea del eje de la planta, es el órgano sostén y el medio para la absorción de nutrientes y agua del suelo. Tallo. Es el órgano más importante de la planta, puesto que en él se almacenan los azúcares. El número, su diámetro y el color de los tallos dependen de cada variedad. Las hojas se originan en los nudos y se distribuyen en posiciones alternas a lo largo del tallo, por medio de ellas las plantas realizan la fotosíntesis, respiran y producen sus alimentos. Y por último, la flor es una inflorescencia en panícula sedosa en forma de espiga, cada flor está rodeada de pubescencias largas que le dan un aspecto sedoso. La aparición de la flor depende de distintos factores como la variedad, fecha de siembra, temperatura y humedad. Una vez conociendo esta información, te mostraremos cómo es que el departamento de campo participa en la producción de la caña de azúcar. Para la siembra se requiere una buena preparación del terreno, que permita una adecuada germinación de la semilla, por lo que se necesita realizarse de febrero a junio, con las siguientes actividades. En caso de un suelo no labrado es necesario practicar la actividad de chapoleo ya sea con machete o con chapoleadora mecánica, de todas las hierbas existentes en el terreno. Para continuar con estas actividades pasamos al subsuelo que se hace con arado de cinceles, que rompan las capas del suelo endurecidas de los primeros 50 centímetros de la superficie del suelo, facilitando la penetración de las raíces. De aquí pasaremos al primer y segundo barbecho. En el primer barbecho se rompe, remueva y fragmenta una capa superficial del suelo de 25 a 30 centímetros, produciendo una cierta intemperización durante aproximadamente 30 días. Tiempo en que las larvas y huevecillos de las plagas quedan expuestos al sol y por lo tanto mueren. El segundo barbecho se realiza 30 días después del primero y de manera transversal a la dirección del primero, para completar los trabajos de fragmentación y remoción de las capas del suelo. Para terminar, se realiza una segunda rastra y por último el surcado, que se realiza de una distancia de 1.40 metros de ancho entre surcos, y de 30 a 35 centímetros de profundidad, para facilitar la mecanización de campo cañero. México es el sexto productor de caña de azúcar en el mundo, utilizando principalmente 4 variedades: CP 72-2086, MEX 69-290, MEX 79-431, y la variedad ITV 92-1424, que en conjunto ocupan más del 70% de la superficie sembrada. En el Higo Veracruz, las únicas 2 variedades que predominan en los campos cañeros son la CP 72-2086 y la RD 7511. ¿Cómo diferenciarlas? Ambas variedades son industrializables en el ingenio del higo, solo que sus características las hacen únicas. La variedad CP 72-2086 cuenta con hojas anchas arqueadas y largas, con vainas color vino, los tallos son color amarillo con manchas irregulares de color verde, tiene una yema redonda que no rebasa el anillo de crecimiento. La variedad RD 7511 se diferencia por tener las hojas largas, angostas y semierectas, los tallos son medianamente gruesos de color verde y presentan manchas amarillas en los entrenudos, cuenta con una yema de tamaño grande, de forma ovalada. La caña utilizada para la plantación debe de estar libre de enfermedades y de plagas, por lo que antes de que el productor adquiera la semilla se tiene que hacer una depuración al predio que ha sido utilizado como semillero, para asegurarse de que vaya limpia y que también no tenga mezcla de otras variedades. El desarrollo de la caña de azúcar consiste en 5 etapas que son: germinación y emergencia, amacollamiento o ahijamiento, rápido crecimiento, maduración y cosecha. El primer ciclo del cultivo suele obtenerse de un trozo de tallo llamado estaca o esqueje. Las yemas u ojos del esqueje germinan hasta producir brotes y raíces que darán lugar a la primera generación del cultivo denominada planta.
El corte de la semilla se realiza de manera manual, para después ser levantada con alzadora para cargar los camiones y tractocamiones que se encargarán de llevar a cabo el traslado de la semilla al predio o terreno en donde se vaya a sembrar. El método de siembra más recomendable es el de cordón doble. La siembra se realiza en promedio con 12 toneladas de semilla y la distancia entre surcos es de 1.40 metros. Posteriormente se efectúa la tapada de semilla con cultivadora mecánica adaptada, cubriéndose las yemas con 15 centímetros de tierra. La semilla empleada debe tener una edad de 10 a 12 meses. La plantación de caña de azúcar puede ser que sea uno de los cultivos que requiera de mucho cuidado y atención, para obtener buenos resultados en su ciclo de cosecha. Las prácticas culturales que se realizan al cultivo de caña de azúcar varían de acuerdo con su ciclo: planta, soca y resoca. Primero hablemos del riego. El requerimiento de agua para la caña de azúcar varía entre 1200 y 1500 milímetros al año. Las necesidades de agua varían dependiendo de la etapa de crecimiento en el que se encuentra la planta. Actualmente en la zona se utilizan dos métodos de riego: el riego rodado y por aspersión. Para el control químico de malezas hay dos etapas de aplicación de herbicidas. Preemergencia, que es la etapa donde se controlan las malezas en los primeros estados del ciclo de vida, específicamente en la germinación de la semilla hasta cuando comienza la aparición de sus primeras 2 o 3 hojas. Y postemergencia, cuando las malezas alcanzan de 4 a 5 hojas y prácticamente su germinación es generalizada en todo el campo. El control de malezas debe ser integrado utilizando en forma combinada los métodos culturales, mecánicas y químicas. Fertilización. La caña de azúcar requiere de grandes cantidades de nutrientes para su crecimiento y su producción. Para obtener mayores producciones de caña y azúcar es fundamental el nitrógeno, fósforo y potasio. La demanda de nitrógeno es máxima durante el macollaje y el periodo de gran crecimiento. El fósforo es necesario en el desarrollo de la planta para asegurar un buen crecimiento de las raíces y de igual manera estimular el macollaje. Y el potasio es utilizado en grandes cantidades en el tallo de la caña y esta gran demanda ocurre en el periodo de gran crecimiento. Pero también existen otros elementos como el calcio que juega un papel importante en el enraizamiento. El azufre y el magnesio deben mantenerse para que el cultivo genere un alto rendimiento de azúcar. Todo esto debe realizarse con base a una aplicación sostenible de cantidades adecuadas de fertilización. Plagas. En el cultivo de caña de azúcar el término manejo integrado de plagas se refiere al uso combinado de control biológico, control con productos químicos en forma limitada y la realización de labores culturales. Las plagas de mayor importancia son el gusano barrenador, mosca pinta y la rata de campo. En primer lugar se encuentra el gusano barrenador, que es un gusano que durante su desarrollo, perfora huecos y galerías en el interior del tallo de la caña de azúcar, causándole daños severos, provocando debilitamiento y reducción del crecimiento y en ocasiones la muerte. La mosca pinta, que se estima que una población de 10 insectos adultos por cepa puede causar una merma de 3 a 6 toneladas de caña por hectárea, equivalente al 15% de rendimiento. Y la rata de campo, que por cada 1% de daño ocasionado al cultivo, la pérdida de rendimiento es de 0.630 toneladas de azúcar. Maduración y sazonado. Entre los 45 y 60 días antes de la cosecha, es necesario revisar las programaciones y suspender los riegos. Para ello se colocan señalamientos que nos indican que ese predio ya no debe de regarse, esto con la finalidad de que la sacarosa se concentre en el tallo, sin que la caña llegue a un estrés hídrico. Cosecha. La cosecha de la caña de azúcar para el ingenio El Higo se lleva a cabo entre los 14 y 18 meses de la plantación cuando los tallos dejan de desarrollarse. Primero, se quema la caña para eliminar las malezas y el exceso de paja que impiden el corte de la caña, también para reducir las posibles plagas y peligros existentes como ratas y víboras que pueden dañar al cortador. En el higo se utilizan dos tipos de corte: el semi-mecanizado y el mecanizado. El corte semi-mecanizado se realiza cuando los cortadores cortan la caña de 6 surcos que forman una gavilla, logrando poco a poco abarcar la superficie a cortar. Luego se apila la caña por bultos a lo largo y en medio de la gavilla para facilitar el alce de la caña y ser transportada al ingenio. Ahora hablaremos del corte mecanizado. Para realizar este tipo de corte se utilizan grandes cosechadoras que se encargan de cortar la caña en crudo y llenan las unidades con pequeños trozos de caña de entre 15 y 20 centímetros. Es así como el ingenio El Higo se compromete con el cuidado del medio ambiente reduciendo la quema de la materia prima. El acarreo de este tipo de corte, las unidades deben tener cajones cerrados para evitar que los pequeños trozos se caigan al ser transportados al ingenio.
La calidad de este corte mecanizado se da cuando la cosechadora cumple en función óptimo con todas las herramientas que la complementan para llevar a cabo la cosecha mecanizada, como lo son el despuntador, los divisores de línea, la caja de corte base, el picador, el elevador y los dos extractores primario y secundario que cumplen la función de separar la paja de la caña y así obtener una caña más limpia. Las unidades cargadas llegan al estacionamiento donde se registran y esperan su turno a ser llamados para su descargue. El área de báscula es la encargada de pedir las unidades al patio de acuerdo a la capacidad de molienda por hora. Se utiliza aquí la preboleta para capturar el peso neto de cada una de las unidades. Después de ser pesada, se aplica una determinación de impurezas por productor. Para esto se selecciona la punta, renuevo, tierra, cepa, basura y los tallos molederos. Una vez teniendo el peso de cada uno de estos, se implementa una fórmula para determinar el porcentaje a aplicar. Esto sirve para darle un mejor carbe a la tonelada de caña. Y es así como la caña llega al ingenio a ser descargada en las mesas que la conducen a ser molida. Para lograrlo se utilizan grandes camecos con cables resistentes de acero. Estos sostienen los ganchos donde los balancines de caña larga y argollas de las cajas de caña corta son sujetados para levantarla, dando paso al descargue total de la caña de azúcar. Y he aquí donde culminan las actividades que el Departamento de Campo realiza. El procedimiento a continuación es la transformación de la materia prima que corresponde a fábrica. El Departamento de Campo agradece tu atención.